Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien te habla una vez más es tu hermano y servidor Francisco Rivero. Aquí estamos un día más por la misericordia del Señor, agradecidos con la misericordia del Señor, con la gracia de Dios que nos tiene con salud, que nos tiene con bien. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Aquí estamos para seguir compartiendo de esta carta a los romanos tan importante y tan edificante que ha sido como hasta ahora. Vamos por el capítulo 6 y esperamos que puedan ustedes estar leyendo en su casa esa Biblia, esa carta en particular, y estar con nosotros en sintonía. Ese es nuestro deseo y esa es la petición que le hacemos también desde ahora. Así que hermanos que nos escuchan, les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que hayan tenido una buena semana, que estén teniendo un buen diciembre y que Dios les esté ayudando en cada una de sus particularidades, en cada uno de sus trabajos, emprendimientos, dificultades, que Dios esté ahí en medio de todo lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Así que oramos en esta hora para que el Señor les conceda espíritu de entendimiento y de comprensión a ustedes que nos escuchan y puedan estar atentos a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir con este capítulo 6 de la carta a los Romanos, que hemos visto una serie de cosas importantes y en este capítulo no va a ser la excepción. Toda la Biblia es inspirada y útil para redarguir, para instruir en justicia. Es inspirada por Dios para estas funciones, para estos efectos en la vida de un creyente. Así que esperamos que usted que nos escucha pueda ser bendecido, edificado y pueda crecer en obediencia y conocimiento del Señor. Estamos puestos para llevar buenas obras, como también lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que estamos convencidos totalmente de que ustedes podrán seguir adelante y el Señor va a seguir dándoles a ustedes la comprensión, el entendimiento necesario para que ustedes sigan creciendo en obediencia a su nombre. Así que una vez que hemos sido salvos, ustedes que escuchan, amados hermanos cristianos en la fe, ahora lo que nos queda es aprender para ayudar a otros. Y eso es precisamente el efecto de esta carta, el efecto de la Escritura en la vida del creyente. Enseñarnos, instruirnos, edificarnos, guiarnos para que podamos ser de bendición para otros, para que podamos ser de utilidad para otros. Así que vamos a comenzar con este capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Hoy trataremos de abarcar del capítulo 6, del versículo 1 al 14, pero estos versículos que vamos a tratar del 1 al 14 lo vamos a primeramente a fragmentar en los primeros 5 versículos, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, amados hermanos, partiendo de ahí, comencemos la lectura. Así que ánimo a todos los que nos escuchan, comenzamos. Estamos, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. Ya hemos visto cómo se ha hablado de la justificación por fe en la vida de Abraham, quien era el padre de los creyentes judíos, pero no solamente de los creyentes judíos, sino de los creyentes gentiles. Hemos visto cómo Pablo sentó las bases colocando a todos bajo pecado. Tanto el gentil como el judío, todos están bajo pecado. Y esa realidad sigue siendo vigente y latente el día de hoy. Todos estamos bajo pecado. ¿Sí? Todos hemos pecado contra Dios. Y en el capítulo 5, que es el que tenemos más cercano, Pablo decía en el capítulo 5, versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Pablo hace una clara comparación entre cómo Adán pecó y trajo el pecado al mundo, a la creación, a la raza, a la posteridad humana, y cómo Cristo, en el versículo 18, cómo Cristo, por la justicia de él, vino a todos los hombres la justificación para vida. Así que estamos en eso. Y Pablo termina el capítulo 5 diciendo en el versículo 20 que la ley entró en vigencia para hacer abundar el pecado. La ley, amados hermanos, ustedes que escuchan, amigos que nos escuchan, la ley de Dios, la ley que se encuentra en las Escrituras, cuando vas al Antiguo Testamento y ves y lees el Decálogo o los 10 mandamientos que dicen no matarás, no robarás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios. Esta ley, estos mandatos que no se abolen, no están abolidos, no están abolidos, no están destruidos, no. Pero ya la manera de cumplir con ellos está en Cristo Jesús.
No es que vamos a desestimarlos, no es que vamos a olvidarlos, pero es que la ley se puso para mostrarnos cuán pecaminosos somos. El versículo 20 lo dejaba claro, ese capítulo 5, y decía, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. De manera que, habiendo leyes y restricciones, el ser humano podía, los judíos principalmente, pero una vez que los judíos salían al mundo, iban hablando y haciendo proselitismo o testificando de su fe, demostraban o enseñaban al hombre la ley y comprendían cuán pecaminosos somos delante o a los ojos de Dios. Así que la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Entonces, el capítulo 5 termina dándonos eso. Ya que daba a conocer el pecado, la ley daba a conocer el pecado en el cual los hombres estaban y el estado de culpa y necesidad de redención que había. Hay y habrá, hasta que el Señor regrese, necesidad de redención, necesidad de justificación, amado amigo, hermano que me escuchas. Tú que no has creído en Cristo, tú tienes una seria necesidad de redención, una seria necesidad de justificación, una seria necesidad de perdón. Y ese perdón únicamente se encuentra en Jesucristo. Entonces, acá Pablo en este capítulo 6 hace una de sus preguntas retóricas para disipar cualquier tipo de duda o inclinación a la antinomia. La antinomia es lo que muchos hermanos, muchos cristianos han caído en esa mala creencia y mala práctica, por ende. Ellos han pensado que Dios salva por gracia sin importar cómo vivan. Y pregunta Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? Como dice en el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Si Cristo trajo la justificación y trajo y abundó la gracia, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 1. La respuesta es negativa. Esta es probablemente una de las enseñanzas, o algunas de las enseñanzas que Pablo dio muy claramente, pero que el apóstol Pedro, en su carta, en el capítulo 3, versículo 16 de su segunda carta, él dijo que algunos indoctos e inconstantes andaban por ahí torciendo las doctrinas que Pablo enseñaba. Probablemente el enseñar la salvación por fe, que no era ninguna doctrina inventada por Pablo, como se ha querido decir muchas veces, ¿no? Que Pablo fue el que inventó el cristianismo. No. Esto es una realidad, como hemos visto en los capítulos anteriores, que desde Abraham, capítulo 5, versículo 6, en Génesis, se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia delante de Dios. Entonces, no es una enseñanza que Pablo inventó o novedosa que Pablo inventó. No. Es una enseñanza total y rotundamente bíblica. Entonces, pero probablemente esta era una de esas enseñanzas que los indoctos e inconstantes, como dice Pedro, andaban torciendo para su propia perdición, pensando que como Dios nos salvó por gracia, gratuitamente, ahora no importa cómo vivamos. Pero vamos a ver en todo este capítulo que Pablo va a destrozar ese pensamiento errado de que si hemos sido salvos por gracia, las obras no importan o no interesan en ninguna manera, en ningún nivel. No. Y claro que sí interesan. Como lo vimos también en los capítulos anteriores, Pablo no está luchando contra las obras, contra el buen obrar. No. Pablo está luchando contra la idea que tenían muchos judíos y muchos gentiles y muchos escépticos hoy de que se pueden ganar el cielo por sus supuestas buenas obras. Eso es lo que Pablo está diciendo. No puedes hacerlo. Porque si Dios te saca cuentas, si Dios te pone a cuentas, pongámonos a cuenta tú y yo, hombre, quien quiera que seas, vas a quedar debiendo. Porque estamos delante de un Dios santo, el creador del cielo y de la tierra, que no va a mirar con parcialidad. Él va a mirar imparcialmente todas las veces que hemos destrozado, que hemos roto, que hemos quebrantado, traspasado sus leyes y mandamientos. Así que Dios no va a ser indulgente, Dios no va a pasar por alto simplemente sin darle un pago justo a cada pecado. Claro, Dios lo ha hecho en Jesucristo, amado amigo que nos escuchas. Dios lo ha hecho en Jesucristo, Dios le ha dado un pago justo al pecado.
En Cristo cayó la justa ira, el justo juicio de Dios en Cristo. Él, con su muerte vicaria, en lugar de nos ha dado la entrada y acceso a esta gracia, por la cual, a través de la fe, estamos firmes. ¿Sí? Entonces Pablo comienza quitando esa idea errada de la cabeza que incluso muchos católicos romanos piensan y acusan a los protestantes de enseñar una fe fácil, una gracia fácil, una salvación fácil, y la respuesta rotunda es no. Bíblicamente somos justificados por la fe, únicamente. Somos justificados por la fe. Pero esa fe verdadera en Cristo Jesús, obviamente, indudablemente, inequívocamente nos lleva a caminar como Cristo anduvo. Muchas veces se yerra en el blanco, se yerra al ignorar que hemos sido salvos, como lo vamos a ver en este mismo capítulo 6 más adelante, para servir a la justicia. Así como antes servíamos a la iniquidad, ahora nuestros miembros, nuestra vida, sirven a la justicia. No es para quedarnos estáticos, no. Y Pablo comienza preguntando eso, haciendo una pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque como leímos anteriormente en el capítulo 5, dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que veamos cuán misericordioso es el Señor? La respuesta es un rotundo no. No. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Habiendo negado la perseverancia en el pecado con una pregunta retórica, ahora introduce una verdad de la vida cristiana con otra pregunta retórica. El apóstol Pablo lo va a hacer. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Sí? Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible seguir viviendo en algo a lo cual ya hemos muerto. Es más, para sonar más exacto, es imposible seguir viviendo cuando hemos muerto. Y esto es una verdad autoevidente. Lo vivo no está muerto, lo muerto no está vivo. Y Pablo, esa va a usar la analogía de la muerte. Como Cristo murió, nosotros también morimos con Él, en Él, por Él, para morir al pecado. Entonces él pregunta, ¿cómo viviremos en pecado si hemos muerto al pecado? Ahora, aclaramos categóricamente que no dejamos de pecar ipso facto. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir, porque sería una mentira. Sería una mentira. Pero esa es la meta. No es que dejamos de pecar al instante, pero esa es la meta, dejar de pecar y avanzar hacia la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Curiosamente, aquí la Biblia nos habla de morir o hacer separación del pecado. Pero en la carta de los Efesios dice que hemos sido acercados a Dios. La palabra muerte en la Biblia, y también Santiago lo conceptualiza así, la palabra muerte significa separación, bien sea alma del cuerpo, o la muerte espiritual, separación de nuestro espíritu o alma con Dios. Cuando estamos separados de Dios, esa es la muerte espiritual. Por eso el Señor Jesús decía una y otra vez, vengan a mí para que tengan vida. Amado amigo, amado hermano, acércate a Jesús para que tengas vida. No tienes vida lejos de Él. No pienses que tu vida está bien cuando estás separado de Jesucristo. No pienses que tu vida está plena cuando estás separado de la verdadera fuente. Vengan a mí para que tengan vida. El que tenga sed, venga a mí, decía Jesús. ¿Sí? Así que tú que estás ahí, que nos escuchas y que no te has reconciliado con Dios por Jesucristo, no tienes la vida de Dios en ti. Y si hoy o mañana mueres físicamente, en tus pecados moriréis, como dijo Jesús.
Si ustedes no se arrepienten para reconocer a Jesucristo, me arrepiento en celizo y ceniza, como decían tantas veces los profetas. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de ellos. Perdóname, Dios, dame vida. De otra manera, si tú mueres separado de Dios, si mueres físicamente, separado de Dios espiritualmente, esa va a ser tu condición eternamente. Vas a estar separado de Dios eternamente. ¿Sí? Entonces, en la carta de Efesios dice que hemos sido acercados a Dios. El pecado, la muerte espiritual, es alejamiento, separación de Dios. Entonces, entre tanto estamos cercanos a Dios, debemos estar alejados del pecado y viceversa. El que está cerca del pecado está alejado de Dios. El que vive en práctica constante del pecado está faltando a su Señor. Está colocando una barrera de pecado, de inmundicia, de impiedad entre él y Dios. Está haciendo una separación entre él y su Dios para seguir pecando. Pablo ha dejado claro que la gracia ha abundado maravillosamente. Pero inmediatamente, en este capítulo 6, comienza a martillar con aplicaciones prácticas. El capítulo 5, sí, muy bien. La gracia abundó. Cuando el pecado había, la gracia sobreabundó mucho más. Pero aquí Pablo inmediatamente en este capítulo 6 comienza a dar unas aplicaciones necesarias para la vida cristiana, amados hermanos. Pero no solamente para la vida cristiana. Aquel que no está en Cristo y que oiga estas palabras, atiende el llamado. Atiende el llamado del Señor. ¿Sí? Entonces, él comienza a martillar con aplicaciones prácticas y reales las mentes de sus lectores. La gracia ha abundado. La gracia ha sido dado en mayor proporción que el pecado. Claro que sí. Dios perdona y justifica por la fe, aparte de las obras. Pero como dijo en el primer versículo, eso no significa que ahora se deba vivir de una vida de pecado constante y placentera. Ni lo piensen, amados hermanos y amigos. No hemos sido liberados del pecado para seguir viviendo en él. Eso es algo absurdo. Versículo 3. ¿O no sabéis, pregunta Pablo, o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados, bautizo, sumergidos en Cristo, puestos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No saben ustedes que estamos en Cristo identificándonos con su muerte? ¿Acaso olvidamos que el bautismo, aquel que tantas veces lastimosamente se toma como un mero simbolismo, fue la entrada a la muerte? En nuestras iglesias lastimosamente nos hemos olvidado, y no voy a hablar de sacramentología, no. Hablemos en palabras protestantes de estas dos ordenanzas que tenemos como cristianos, la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Santa Cena. Estas son prácticas que apuntan a algo mayor, pero que son profundamente espirituales, profundamente importantes para la psiquis, para la mente de un cristiano. El bautismo no es un mero bautismo. Yo recuerdo cuando comencé en una iglesia de corte evangélica carismática, que para el bautismo solamente me enseñaron sobre la fe. ¿Qué es la fe? Es confiar. Mira, que hay un pasaje de la fe, aquí hay otro pasaje de la fe. Ok, dale para adelante, bautízate. No estoy diciendo que se deba tomar 8 años de seminario para bautizarse. Eso no es lo que estamos queriendo decir. Pero sí debemos tomar con seriedad lo que el bautismo trata de enseñarnos, que es identificarnos con Cristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Así identificarnos para vivir como Él. El que dice que está en Él, dice la primera carta de Juan, debe andar como Él anduvo. Nosotros que decimos estar en Cristo debemos caminar como Cristo caminó. Esto no es una mera sugerencia apostólica, es un mandato bíblico. Cuando Jesús mandó a los apóstoles a predicar en la gran comisión, les dijo, vayan y enseñen y que guarden todas estas cosas.
que las guarden. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Eso es un mandato, no es una sugerencia. Y lo que enseñaron los apóstoles no son meras sugerencias, son mandatos, son imperativos para la vida del creyente. Y esto es una crítica a cómo nuestras iglesias evangélicas hacen vida de iglesia, con un desdén por el bautismo, con un desdén por la cena. Y salen predicadores como Dante Hebel a decir cuánta cosa, que la Santa Cena no importa si seas con una Coca-Cola, con un pan o con una galleta, da igual. Y la respuesta es un rotundo no. Un rotundo no. Porque cuando toca entonces hacer una supuesta primicia, que el pueblo evangélico no está obligado a guardar primicias, porque no somos el Israel antiguo testamentario. Busquen en el Nuevo Testamento a ver cuándo se manda a guardar primicias, etc. No somos el antiguo Israel. Pero cuando se trata de las primicias, cuando se trata de eventos inventados como noches proféticas, noches de pactos, etcétera, 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 entonces a esos eventos se le da más solemnidad, se le da más bagaje, más trabajo, más atención, más énfasis que a un bautismo, que a una santa cena. Estamos invirtiendo el orden de importancia de las cosas. Amén. Entonces, Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, esto se ha desvirtuado, el bautismo se ha desvirtuado un mero paso de obediencia, porque claro, no queremos decir o enseñar que el bautizarse es un punto de inflexión importante y en la vida del creyente. Claro, el punto de inflexión más trascendente es el reconocimiento de Jesús, claro que sí, pero este bautismo, mucho más en ese contexto, claro está, porque hoy para nosotros casi que no vale nada muchas veces, lastimosamente. Pero en el contexto de Pablo, confesar a Cristo como Salvador y bautizarse casi siempre traía de la mano o iba de la mano con persecución de los judíos, o rechazo de los judíos, rechazo de los parientes, incluso de los paganos. Incluso de los paganos, porque Pablo en Atenas es una muestra de ello. Cuando les habló de la resurrección, ese mundo helenizado, estando en la propia Atenas, pero ese mundo helenizado, que era la cultura general, ¿sí? Así como hoy nos estamos volviendo una cultura cientificista, no científica, sino cientificista, ¿sí? El cientificismo, siempre cuando algo tenga un ismo, hay que tenerle cuidado, ¿no? El cientificismo que hoy nos abunda, nos hace a pensar de determinada manera, sea uno venezolano, colombiano, salvadoreño, ecuatoriano, peruano, chileno, chino, qué sé yo. Estamos en un mundo globalizado y la idea de nuestro contexto actual nos hace mirar el mundo casi que de una determinada manera, casi siempre materialista. No en el orden de adquisición meramente, sino en el orden de cosmovisión. El mundo es materia, no hay propósito. El propósito es el vive el ahora, el aquí y el ahora. Entonces, en la época de Pablo también había una cosmovisión, también había una macrocultura o una metacultura que iba por encima de todas las culturas. Y esa cultura era la cultura helénica. Creer en Jesucristo, creer en Dios encarnado y resucitado, en una cultura donde más bien querían liberarse del cuerpo, porque la mayoría de las filosofías paganas o filosofías, corrientes de filosofías estoicas, los epicuros, la idea de encarnarse era sufrimiento. Encarnarse es sufrimiento. Entonces este Dios vino a encarnarse y de paso murió y resucitó. ¿Qué idea es esta? Esto es una locura, dirían los escépticos. Creer y bautizarse en Cristo traía rechazo, y eso, cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, todavía no había persecución imperial. La persecución imperial se comienza a dar a partir del 64. Y Pablo probablemente está escribiendo aquí entre el 57 y el 62. No había todavía persecución. Entonces, el bautismo tiene al menos desde una visión primitiva, más primitiva,
Y esto, como lo dijimos desde el principio, hermanos, amados hermanos, y nos han escuchado decirlo varias veces aquí en el programa, hay que volver, hay que tratar de volver primeramente a la escritura, leerla en su contexto, entender la escritura, hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, pero también leer a esos hermanos, a esos cristianos primitivos, como lo fue Ignacio, como lo fue Policarpo, como lo fue Clemente de Roma, como lo fue el pastor de Hermas, como lo fue la Didaché, Ireneo, Justino Mártir. Hay que tratar de volver a ellos. Muchas veces se usan los escritos de ellos para confundir a los evangélicos. Esto lo hacen los romanos, los papistas romanos, los católicos romanos, para confundir a los evangélicos y decirle, miren, es que aquí San Ignacio de Antioquía está hablando de Eucaristía. Por ende, la católica romana es la iglesia. Hay que volver a eso. Entonces, desde una visión más primitiva, el bautismo tenía una relación directa con el pecado y la muerte a él. Como en ese tiempo, por la misma persecución, ya había persecución, hablando ya, digamos, desde la muerte de Pedro y Pablo en adelante, hay una persecución constante, no solamente ya de los judíos, no solamente un rechazo a los paganos, sino persecución constante también imperial. Bautizarse, creer en Cristo y bautizarse, era morir al pecado, era morir al yo, era incluso muchas veces morir físicamente. El bautismo no nos limpia del pecado, porque eso lo hace Cristo, eso hace el perdón de Dios, pero el bautismo sí nos limpia la conciencia, como lo dice también el buen apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 21 de su primera carta. Nos lleva a una aspiración de una buena conciencia. Y hay un efecto allí espiritual. Tú te estás identificando, tú te estás uniendo con Cristo. Es como ese paso de membresía para una iglesia, como el paso de membresía para estar dentro del cuerpo. Era como ese lavamiento ritual de otras religiones, de otras creencias, del judaísmo incluso. Era como ese lavamiento ritual, pero un lavamiento ritual ahora dado en Cristo Jesús. Entonces, siendo lo más bíblicos posible, el bautismo es una identificación como Jesús, especialmente como lo dice acá Pablo, con la muerte de Jesús, para que andemos en vida nueva, ya que análogamente en Cristo hemos renacido y resucitado, espiritualmente hablando. Y estas realidades, hermanos, tomarán su plena actividad, su poder y sus efectos beneficiosos cuando la frase teológica del ya todavía no sea simplemente ya. Nosotros estamos todavía aquí, nosotros estamos en este presente y estamos sentados en Cristo Jesús, como lo dice Efesios. Claro que sí. Y tenemos vida eterna ahora en el Hijo. Claro que sí. Pero estas cosas tomarán su pleno y completo efecto cuando seamos glorificados. Por eso esa frase teológica y que deben aprenderla es muy importante para la Biblia. Más adelante vamos a ver algo, vamos a hablar sobre eso. Pero la Biblia da declaraciones como que el diablo, Satanás, ha sido destruido. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, si mal no recuerdo. Satanás ha sido destruido, dice. Pero en otro lugar, en Apocalipsis, dice, él sabe que le queda poco tiempo. Ya ha sido destruido, como lo dice en Colosenses, ya las actas de los decretos que nos eran contrarios han sido crucificados allí. Y ellos han sido expuestos, los principados, las potestades, los espíritus malignos, han sido expuestos públicamente en esa cruz de Jesucristo. Ya ha sido así, pero todavía no llegamos a la plenitud de estas realidades. Versículo 4, aleluya. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos juntamente o andemos en vida nueva. La manera de vivir una vida nueva es muriendo a la vieja. Esta es la paradoja de la vida cristiana. Tanto más morimos, tanto más vivimos para Dios. Cuanto más morimos para nosotros, para nuestros deseos carnales y terrenales, cuanto más morimos a nosotros para buscar la idea, la voluntad de Dios, la guianza del Señor, cuando más morimos a nuestros deseos para hacer los deseos del Señor, más vivimos. Tanto más morimos a la hora, más vivimos para el porvenir. Tanto más morimos para este presente siglo malo, como lo dijo el Señor,
tanto más viviremos con el Señor. Aleluya. Ciertamente de forma legal hemos sido declarados muertos al pecado, pero el apóstol lo dejará más claro adelante. Debemos seguir luchando para que la realidad interna y espiritual que hemos recibido se haga más y más latente. Pero así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, dice Pablo, nosotros también hemos recibido vida y poder del Padre. Por ende, y aquí hay un choque muchas veces con varias denominaciones cristianas, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido resucitados, renacidos a una nueva esperanza para ser partícipes de la naturaleza divina, como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, si mal no me equivoco. Claro que sí, pero todavía luchamos, pero no luchamos a nuestras expensas. No estamos luchando con nuestro propio arsenal, sino con el arsenal que el Espíritu Santo nos da, con ese espíritu de dominio propio, de poder y de dominio propio. No estamos luchando con nuestras fuerzas, no estamos luchando a nuestra manera, estamos luchando con el poder, el espíritu, las capacidades, las maneras, los medios que Dios nos da. Aleluya. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, en la forma de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si hemos sido plantados con Cristo en su muerte, muerte que según Pablo en Filipenses fue en total obediencia al Padre. Ese fue el tipo de muerte que sufrió Cristo. Una obediencia en la cual Él se despojó de sí mismo para venir a hacerse hombre, y haciéndose hombre se humilló hasta lo sumo, y humillándose a lo sumo murió una muerte de cruz. En esa semejanza de muerte, amados hermanos y amigos que escuchan, en esa semejanza de muerte es que hemos sido nosotros identificados con Cristo por el bautismo también. En ese tipo de muerte, en obediencia total, despojándonos de nuestros deseos, de nuestras voluntades para seguir la voluntad del Padre bendito, del Padre santo, del Padre viviente, creador y Señor de todas las cosas. Esa es la voluntad. Siguiendo esa voluntad es que Pedro y Pablo hablan del bautismo, en el cual nos hemos identificado. Con ese bautismo, buscando, anhelando una conciencia limpia delante del Señor. No hubo un bautismo como muchas veces, y lamentablemente muchas veces tomamos como un mero paso de obediencia, una mera figura, una mera manera de identificarme con Dios, un paso de obediencia y ya está, nada más. No. No es lo que habla la Escritura. No es lo que estamos buscando. No es lo que nos habla la Biblia. Nos hemos muerto simplemente para una forma de obediencia únicamente. No. Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 21 de su primera carta, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No quita las inmundicias de la carne, porque si así dijera la Biblia está fallando. No quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Ese es el bautismo con el cual nos identificamos. Un bautismo que como Cristo nos lleva a vivir en obediencia total al Padre. Y somos plantados en su vida y en su muerte, para también resucitar junto con Él en esa identificación, en esa unión espiritual con Él. Nos levantamos con Él para una vida nueva. Nuestra unión con Jesús debe ser terminante con respecto al pecado. Nos hemos unido, nos hemos desposado con Jesucristo. Como lo habla la Biblia en esa analogía del matrimonio, nos hemos desposado, la iglesia es la novia del Señor, nos hemos desposado con Jesucristo, por tanto no nos acerquemos nunca más, por tanto cortemos toda relación, cortemos todas malas palabras, palabras ofensivas, palabras pecaminosas, malos pensamientos, malas actitudes,
cualquier robo, cualquier maldicencia, cualquier fornicación, cualquier mal pensamiento, cualquier desequilibrio que podamos causar por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo. Evitemos, cortemos con todo eso, porque no hemos unido al Señor Jesús. El Señor vivió en obediencia, soportando malos tratos, soportemos malos tratos. Él soportó el desprecio, soportemos el desprecio. Él soportó el descrédito, soportemos el descrédito. Y muchas más cosas de parte de quienes principalmente Él vino a rescatar. De parte de esos más cercanos, Él recibió todas estas cosas y caminó a la cruz para padecer en favor de esas personas. No pecando, no maldiciendo, no haciéndolo de mala gana, no hiriendo a nadie más que al pecado. Su lucha en la cruz fue contra las huestes principales, contra los potestades, contra el pecado, para que nosotros podamos, por ese sacrificio vicario, llegar a la salvación, llegar a la paz con Dios. Nosotros debemos seguir tal ejemplo de vivir para Dios en Cristo. Esto puede traer las mismas reacciones contra nosotros, probablemente, pero faltará ver si somos obedientes y caminantes hacia la cruz, donde también muere nuestro viejo yo. Entonces, ahondando un poco más en la verdad de la muerte conjunta con Cristo, Pablo profundiza en el efecto de esa muerte, en los que creen y se bautizan en Jesús. Versículo 6, ahora sí, pasamos de ese bloque y pasamos al versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Conocedores que hemos muerto junto con Cristo, sabemos entonces que no solo figuradamente hemos muerto, sino que la muerte de Cristo y nuestra semejanza con Él causa efectos reales. No solamente nos identificamos, esto tiene efectos reales en nosotros, de poder, de justificación en nuestra vida. De manera que el pecado recibió un golpe mortal, sí lo recibió. El texto de la Reina Valera nos dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Y esa palabra griega es la palabra katargeo, que significa inutilizado, hecho a un lado, destruido, abolido. Eso significa esa palabra, katargeo. Es la misma palabra que usa el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, para referirse a Satanás, para referirse a la destrucción del imperio de Satanás con la muerte, por medio de la muerte de Jesús. De manera que este es otro ya, pero todavía no. Ya nuestro cuerpo ha sido destruido, el cuerpo del pecado, ya Satanás ha sido destruido, pero todavía no llegamos a la plenitud de eso. Legalmente, accionalmente ya Dios lo hizo, pero va a tener un cumplimiento pleno en el momento dado que Dios así lo haya designado. Nuestro cuerpo del pecado ya ha sido destruido, pero todavía no del todo, al igual que Satanás. Él sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros también sabemos, como lo dice Pablo en Romanos, nosotros que vemos que ya la luz se asoma, no durmamos, sigamos adelante, porque también queda poco tiempo para la redención de nuestros cuerpos. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Morir para vivir. Esa es. Al morir se le paga la deuda causada por el pecado. O más bien, lo que el pecado merecía, la muerte. El pecado se paga con muerte. Al morir en Cristo ya se ha recibido la paga del pecado y resucitado por su resurrección. Ya no vivo más para el pecado, sino para una vida nueva, tal como Jesús. Claro, todo esto es cierto hoy y ahora, hermanos. Esto es cierto hoy y ahora para el creyente. Pero será plenamente realizado en la glorificación de nuestros cuerpos. Aleluya. Será plenamente. Morir para vivir. Eso es. Versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo ha muerto y ya no tiene más relación con el pecado, como lo dice también el autor de Hebreos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo ha trazado la ruta. ¿Sabes que Él ha resucitado y ya no muere? ¿Sabes eso, amado hermano? Esa es la esperanza y esa es la ruta que cada creyente va a seguir. Moriremos al pecado y resucitaremos para una vida nueva, así como Cristo. Si Cristo resucitó, el cristianismo es la verdad absoluta. Como bien lo dijo Jesús. Si Cristo resucitó, todo lo que Él dijo es verdadero. La realidad de la vida es Cristo y será nuestra realidad. Resucitado, ya la muerte no tiene potestad sobre Él. Muerto al pecado, el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, porque hemos muerto al pecado para vivir para Dios. Amados hermanos, nuestra vida es y está en vivir para Dios. Como cristiano, esa es tu vida, tu meta máxima, tu mayor anhelo, vivir para Dios. Esa es nuestra meta. Amado hermano que me escuchas, esa es la meta del creyente, vivir para Cristo. Versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay una breve conclusión sobre la marcha respecto a los efectos beneficiosos de la muerte de Jesús y nuestra identificación con ella. Tal efecto, hermanos, es que podemos, claro que podemos, vivir como quienes han muerto al pecado. No es que no tengamos pecado, no es que nunca vamos a fallar, pero eso debería ser una eventualidad y no nuestro modo de vivir. La Biblia es muy clara con esto, amados hermanos. Y sabemos que sí, Dios no es un Dios legalista. Y sabemos que la Biblia no es una Biblia legalista. Pero la Biblia nos llama a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que vivir así. Vivir como quienes han muerto al pecado. Reiterando esto, hermano. Estamos en el ya. Nos consideramos muertos, pero todavía no. Así como lo dice esta frase teológica. Cuando usted vea en la Biblia, en la Escritura, este pensamiento, esta máxima teológica del ya, pero todavía no, es una realidad muy latente en toda la Escritura. Ya estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, en Cristo, claro que sí, pero un día estaremos plenamente allí. Estaremos corporalmente allí, estaremos totalmente presentes, conscientes allí, glorificando y dando gloria al Señor, allí, junto con Cristo, en ese reino de los cielos, en esa nueva Jerusalén que esperamos de lo alto. Un día estaremos allí, plenamente allí. Así que sí, hoy espiritualmente ya estamos en los lugares celestiales, pero todavía no del todo. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni presentéis, versículo 13, tampoco vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como armas de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentémonos a Dios, delante de Dios, como aquellos que salieron del valle de hueso seco y como resucitados para vivir en la justicia de Dios, para hacer las obras que Dios quiere que hagamos, para vivir para Dios como Él quiere que vivamos, en esta tierra, en esta vida, en este presente siglo. Considerados muertos ya al pecado, el pecado no debe reinar sobre nosotros. Bien lo dice Pablo en otra parte, no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Ya el pecado no es el rey del creyente. Si una persona se llama creyente, se llama cristiano, pero su rey es el pecado constantemente, no está coqueteando, sino que vive en el pecado constantemente. El pecado es su rey. Y nosotros ya no tenemos más rey que Jesucristo rey. Él es el único curios, es el único Señor. No el pecado, no los placeres de este mundo, no las negativas de este mundo, no las intenciones, deseos, voluntades, vientos de doctrinas de este mundo, no. Cristo es nuestro Rey.
Él es nuestro Rey. Ahora estamos sometidos a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Antes obedecíamos el pecado para muerte, ahora debemos obedecer a Cristo para vida. Debemos obedecer a Cristo para vida. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros como instrumentos de justicia. Ya no hay una obligación con el pecado. Ya no somos sus servidores. Por tanto, dice Pablo, presenten, no se presenten al pecado, presenten sus cuerpos, sus vidas como instrumentos de justicia. Sus mentes, sus palabras, sus acciones, nada de eso, amados hermanos, debe ser dado al pecado. Luchemos. Esta es una idea, este es un pensamiento cristiano que se ha perdido. Debemos luchar constantemente para matar el pecado, eso terrenal que aún habita en nosotros. Debemos luchar. No que nos salgamos del mundo, no que vivamos como asociales, nada de eso, sino de matar en nosotros aquellas cosas que Dios explícitamente nos llama a dejar. Vivamos como resucitados en gloria para obediencia al Padre. Lo que nos llama este versículo. Versículo 14. Versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo en particular tendrá una amplia explicación en el capítulo 7, donde Pablo va a hablar cómo es la vida estando esposado o desposado todavía con la ley. ¿Cómo es la vida cuando tú intentas por tus esfuerzos agradar a Dios? Nosotros por la fe hemos entrado a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es por fe para que sea por gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es por fe. Debe ser por fe para que sea por gracia. Amén. Nosotros entramos en este nuevo pacto, en este mejor pacto, que está establecido sobre mejores promesas, por la fe. Entramos en este pacto, amado amigo que escucha y que quizá ni entiendes qué es el pacto, qué no es el pacto. Dios ha hecho un plan de salvación para todo aquel que cree en su nombre. Tal plan de salvación dice que todo aquel que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Aquel que ponga su vida en las manos de Jesucristo y se arrepienta de su antigua manera de vivir, es todo lo que debes hacer y es lo primero que debes hacer para entrar en esta gracia del Señor Jesús, en esta gracia de Dios el Padre. Tú no puedes, yo no pude, nadie puede justificarse por sus obras delante de Dios. Dios no está pidiéndote que le des comida al pobre para justificarte. Eso lo harás después de que estés en paz con Dios. Capítulo 5, versículo 1. Reconciliados o justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tu principal problema, tu principal conflicto es con el Dios del universo. Ese conflicto únicamente se soluciona estando en Cristo Jesús. Estando en Él es que se soluciona ese conflicto. Estando en Cristo Jesús por la fe es que Dios te da la gracia para que puedas vivir una vida, para que seas participante de la naturaleza divina. ¿Y te parece locura? Sí, esto es locura para aquellos que no han creído. Pero una vez que creas, verás la hermosura de la gracia y de la bondad y de la misericordia del Señor que ha sido dada a los hombres en Jesucristo.
Dios está en Jesucristo reconciliando al mundo con Él, como lo dice el apóstol Pablo. Dios ruega a través de mí, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de ese predicador que ves en la calle, que tú dices, estos sí son locos, esta gente en vez de estar en su casa disfrutando la Navidad o disfrutando esto y aquello. Esos locos que están ahí entienden que a Dios le ha placido salvar al hombre mediante la locura de la predicación. El evangelio es locura para aquellos que se pierden. ¿Cómo es que yo voy a ser salvo? Por creer en Jesucristo. Sí, es la manera perfecta que de la mente infinita de Dios ha salido. ¿Quieres ir al Islam? El Islam te va a poner 5 pilares para que hagas esas cosas. Debes peregrinar, aunque sea una sola vez, a la Meca, porque si no, no vas, no llegas a la talla. Y tienes que hacer muchas limosnas, y tienes que hacer muchos rezos, o oraciones, o plegarias durante el día. Tienes que cumplir con un esquema. No te estoy llamando a la vagancia, pero ve al romanismo y tendrás que cumplir con sus obras y acumular méritos y besar a los santos y adorar esto y hacer la comunión y hacer lo otro. Comulgar en diversas cosas para poder ir acumulando méritos. Pero la Biblia dice que por la fe en Jesucristo, como preguntó aquel carcelero a Pablo, ¿qué hago para ser salvo? Y el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 14. Porque el pecado ya no se enseñoreará, ya no será vuestro rey, ya no va a dominar sobre vosotros, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo tendrá su explicación o un pequeño desarrollo en el capítulo 7, para que entendamos cómo es estar bajo la ley, cómo es intentar agradar a Dios bajo la ley. Donde Pablo habla, él va a hablar del efecto de la ley en la vida de alguien que intenta agradar a Dios. Allí se verá que la ley efectivamente daba el conocimiento del pecado, como lo dice el capítulo 3, versículo 20. Por la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley no te da el poder para vencer en el pecado. En el capítulo 8 sí se da gracias a Dios por el Espíritu y la victoria en Cristo Jesús, porque por Cristo recibimos. Por eso en este texto dice, ya no estamos bajo la ley, donde el pecado toma fuerza, nos domina y abunda en pecaminosidad, sino bajo la gracia. Y estando bajo la gracia, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no es nuestro curieu. Así, esa es la palabra enseñorear, curieu, que es la misma palabra o un derivado de la palabra curios, Señor. Ya el pecado no es nuestro curieu. Cristo es nuestro curios, nuestro Señor. Y tú que nos escuchas, atiende hoy al llamado. Jesucristo es el Señor. Ya van casi 2000 años desde que este evangelio se predica debajo del sol, como lo diría Salomón. Y no va a frenarse, no va a dejar de predicarse. Hoy que escuchas, tu amigo, hermano que está débil en la fe, Jesucristo es el Señor. Sométete a Él, no al pecado, y ten vida. Esta fue la primera parte, amados hermanos, de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Le doy gracias al Señor por los que escucharon. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor haga producir efecto para vida y para justicia con esta palabra. Que el Señor les ayude, que el Señor les colme de bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les dé poder para seguir adelante, que el Señor esté con su espíritu. En el nombre de Jesús le amamos, le bendecimos. Este fue tu programa Discipulado de Gracia. Amén. Amén.